bueno, y ahora sí les contamos que estamos yendo al final para São Luís. Ayer estuvimos viendo el mapa, estuvimos viendo el tiempo que todavía nos queda de permanencia en Brasil y decidimos ir a conocer esta ciudad que no la teníamos planeada porque vimos que tiene mucha historia. Nosotros somos bastante fanáticos de los lugares históricos y acá hay muchos museos, está el Museo del Reggae, hay bastante historia de la inmigración, así que bueno, vamos a ir a conocerlos, no nos lo queremos perder. Son desde Barreniñas 280 kilómetros, que nos marcaba casi 4 horas. Así que bueno, nada, ya estamos en esta ruta que además es una ruta bastante linda en cuanto a su paisaje, mucha vegetación verde, con todo terreno de arena, que eso lo venimos viendo ya en esta zona de Brasil, del nordeste bien al norte, que todos los terrenos son arena, pero sin embargo igual crece un montón de vegetación, así que está muy bonito. Somos Cari Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Paramos en la ruta, parecían mangos. De lejos, ¿no? De lejos, nada que ver, nada que ver, un mango. Se llama Pacurí, los venden por esta zona. Y el señor me dio a probar, está bueno, tiene un gusto raro. Vamos a comprar para llevar, nos gusta probar cosas nuevas de la zona, así que está aprobado. Hace un montón que no veíamos un tren pasar. Ahí al costado de la ruta están las vías del tren. Está pasando un tren de carga en este momento. Ya ingresamos a la ciudad de São Luís, estamos yendo directamente al centro histórico, que lo que acabamos de leer es que es patrimonio de la humanidad, está declarado así que bueno, vamos a ver un lindo centro histórico seguramente. Vamos a empezar nuestra visita por el Museo de Reggae. Estamos en el Museo de Reggae, recién tuvimos una visita guiada por todos los salones. La visita guiada es gratuita, el acceso también. Fue en portugués, pero bueno, por suerte ya hace varios meses que estamos acá en Brasil, así que entendimos todo. El reggae comienza a existir acá en São Luís a partir del año 60 y a partir del 70 se vuelve más popular y se crean clubes de reggae donde la gente iba a escuchar música y a bailar, había DJs que tocaban estos reggaes y acá en el museo están representados en estas salas lo que eran esos clubes. Hay videos también donde se muestra cómo se bailaba, fotos antiguas, así que bueno, es muy interesante. Recién yo le preguntaba a la guía cómo fue que llegó esta influencia del reggae acá y me dijo que exactamente no se sabe, no hay data oficial de cómo fue, pero se cree que como había comercio con Jamaica y muchos barcos venían para este sector, ahí hubo un intercambio de discos de vinilo y se trajo la música, acá gustó, entonces bueno, se empezó a escuchar y cada vez creció y fue más popular. Al punto que se creó un diario también que hablaba solamente del reggae. Y bueno, y hasta el día de hoy hay clubes de reggae, así que muy, muy interesante. Caminamos por el centro histórico observando los edificios con diseños de azulejos coloridos, en su mayoría azules, arquitectura portuguesa característica de la ciudad y uno de los motivos por el cual fue declarado Patrimonio Cultural. En el centro se ubican los museos.
todos gratuitos y algunos con opción a realizar una visita guiada. Acabamos de salir del Palacio de Gobierno, donde trabaja el gobernador actual. Palacio de los Leones es el nombre. Hay una visita guiada que se puede hacer gratuita, que acabamos de hacer. Realmente es un salón con muchísimo mobiliario, esculturas, pinturas, muy lindo, ¿no? Muchas cosas francesas. Nos acabamos de enterar que esta ciudad fue fundada en un principio por los franceses. Duran poco tiempo, vienen los portugueses, hay como una especie de guerra y bueno, se la quedan los portugueses obviamente. Solo se conserva de Francia el nombre Sao Luis, que fue en honor a Luis XIII. Luis XIII, que era el rey de Francia en ese momento. El rey de Francia, pero después todas las demás construcciones las demolieron y construyeron los portugueses sus propios edificios. Así que bueno, es una visita que nos encantó porque muy completa, contando parte de la historia y además viendo estos salones que son tan preciosos. Así increíble. Que bueno, vamos a seguir recorriendo otros sitios turísticos que hay acá en la ciudad, que está muy buena. Nos viene gustando muchísimo esta ciudad de San Luis. A pocos metros del palacio se ubica la Catedral Metropolitana Nuestra Señora de la Victoria, a la cual también pudimos ingresar. Bueno, vinimos al mercado de Astulas a almorzar algo. No sé si es típico, pero toda la zona tiene peces, así que pedimos unos platos de pescado. Pescado frito con arroz, farofa, como se come acá en Brasil. Y el mercado además tiene otros locales donde se pueden comprar, ¿qué vimos? Frutos secos, castaña de cajú, distintos camarones. productos, camarones. También hay otros kiosquitos donde se puede tomar algo. Así que bueno, vamos a hacer esta paradita técnica porque ya son las 4 de la tarde, nos dejamos estar con el almuerzo y tenemos mucha hambre. Bueno, Mauri, ¿qué pediste? Pez sierra frito. Y bueno, como toda la comida acá en Brasil, viene abundante. Y yo me pedí filé de peixe empanado, también viene muy abundante. ¿Qué tal está tu plato? Buenísimo. Bueno, y cada uno de estos platos tiene un costo de 30 reales. Nos parece que está muy bien, es un lugar relativamente turístico, está en el centro histórico y el plato viene muy abundante, así que bueno, vamos a comer y después seguimos paseando. Nuestra última visita del día fue al Museo de la Gastronomía, donde se explican los orígenes y las comidas típicas de la región de Maranhão. Volvimos a nuestra casita para movernos a la costanera, donde es recomendable estacionar para dormir. Bueno, ya nos vinimos al estacionamiento donde vamos a dormir, con la suerte de que justo está cayendo el sol en esta costanera, así que vamos a acercarnos a verlo. Bueno, el lugar donde encontramos para estacionar que les mostramos ayer está buenísimo. Anoche estaba súper movida esta costanera con puestos de comida, gente haciendo deporte, gente paseando. Y hoy, bueno, amanecimos acá con un día espectacular también, dormimos súper tranquilos y tenemos la vista al mar. Así que es precioso, es un muy buen point, más siendo una ciudad capital, que a veces es difícil encontrar lugares así para estacionar y dormir. Acá la repegamos porque está buenísimo el lugar.
Y otro punto muy importante es que hay policía turística también en esta zona, que es otro de los factores que nosotros buscamos cuando elegimos dónde dormir. Creo que es uno de los más importantes, la seguridad. Así que bueno, acá ven cómo estacionamos y pasamos la noche perfecta. Bueno, ahora podemos observar que bajó la marea y nos estaba comentando el guía del Museo del Palacio que acá en São Luís es uno de los lugares del mundo que más diferencia hay entre la bajante y la subiente. La más extensa, una de las más extensas del mundo. Bueno, y ahora sí ya estamos listos para un nuevo día de paseo. Ya estuvimos, como les mostré, paseando un poquito acá por la costanera, organizando el día, lavamos ropa, ahí se ve un poco la ropa colgada, esto es la van life. Estuvimos trabajando, haciendo varias cositas y ahora ya nos vamos a ir a pasear nuevamente al centro histórico, que nos quedaron varios museos por visitar, varios edificios importantes por conocer. Queremos terminar de darle la vueltita. Vamos a estar también probando nuevas comidas típicas de la zona, que ayer estuvimos en el Museo Gastronómico y vimos que hay platos típicos que nos interesa probar. Así que bueno, un poco ese va a ser el día de hoy. En el convento de las Mercedes, que es patrimonio nacional. Se construyó en el año 1654 por la Orden de los Mercedarios. Bueno, y el edificio perteneció a ellos durante unos años y luego fue teniendo distintos valores históricos. Pasó a ser también cuartel de bomberos, cuartel militar. Hoy por hoy es un museo que se puede visitar con mucha información, así que lo estamos recorriendo. Hay varios circuitos para hacer, este de planta baja y después hay otro arriba. Así que bueno, empezamos hoy el día visitando este lugar. Bueno, acá hay una muestra que habla un poco de la historia, de lo que fue la dictadura militar de Brasil y el proceso después de democracia nuevamente. Esta sala habla de la democracia de Brasil, del proceso de redemocratización después de la dictadura militar, y principalmente del presidente Sarney, que fue el presidente electo luego de la dictadura. Bueno, y acá en mi frente tengo la línea del tiempo que resume muy bien la historia de Brasil, empezando con su independencia en el año 1822. Brasil en primera instancia fue un imperio. Bueno, algo muy interesante, nosotros estuvimos en Petrópolis, que tenemos un video donde mostramos toda esa ciudad, que era la ciudad de la casa de veraneo del emperador Pedro II. Así que bueno, acá vamos completando partes de la historia, recorriendo todo Brasil. Luego pasa a ser en 1889 una república. En esos mismos años fue la abolición de la esclavitud. Y van pasando diferentes presidentes, entre ellos el presidente Kubitschek, que fue el que decide que la capital de Brasil va a ser Brasilia y crea toda esa capital, ciudad futurista, donde también nosotros estuvimos, así que bueno, muy interesante. Y luego, en el año 1964, comienza la dictadura militar, que ese proceso de dictadura va a durar hasta el año 1985, donde vuelve la democracia a Brasil con el presidente Sarney, como les comenté en un principio, y bueno, por eso esta sala principalmente es en homenaje a él. Y algo muy importante que me faltó decirles es que en el año 1988 se promulga la Constitución Nacional de Brasil. Y en esta sala se exponen regalos que ha recibido el presidente José Sarney. Bueno, y acá encontramos un cuchillo regalado por la Sociedad Rural de Argentina en el año 1986. Recién con Mauri decíamos que eran parecidos a cuchillos de nuestros papás y vimos que era de Argentina. Mi viejo tiene uno muy parecido. Algo que venimos notando acá en el centro histórico, que hay muchos
edificios en estado de abandono y voy a averiguar el motivo por el cual están en este estado. El motivo por el cual algunas casas se encuentran sin mantenimiento es porque es muy costosa su conservación, manteniendo las estructuras originales, que son intocables por haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Bueno, y vamos a probar yusará con camarones. Es típico de acá, de esta zona, nos dijeron, ¿no? Creo que es como una comida agridulce, porque ese yusará, que es parecido al azaí, lo venimos comiendo con azúcar, tipo helado, y hoy lo vamos a comer con camarones, así que bueno. Algo nuevo, algo raro. Una chica nos dijo que no le gustaba, pero que acá todo el mundo lo come. Y esta es otra bebida típica de acá de Maranhão, de São Luís. Es una bebida que lo que estábamos leyendo en el Museo de Gastronomía es que la creó un farmacéutico y después se hizo tan famosa también por el color rosa que tiene, que para los chicos resultaba muy atractiva. Bueno, se hizo muy famosa y hoy por hoy es como un símbolo de la ciudad. Vamos a probarla. Nos dijeron que es dulce. A mí en lo particular mucho lo dulce no me gusta, pero bueno, no queríamos dejar de probar la gaseosa. No es tan fea. Tiene gusto como a chicle. No está mal, no me esperaba algo diferente y tiene como gusto a chicle de tutti frutti. Bueno, y acá les muestro cómo viene servido este plato. Acá está el yusará, que es el azaí, los camarones, y nos dio para ponerle o farofa o azúcar, según cómo nos guste, si más dulce o más tirando a salado. ¿Ya probaste? ¿Qué tal está? Está bueno, está bueno. Pero hay que probarlo con el camarón, a ver cómo queda. Bueno, la hora de la verdad. ¿Qué tal está? ¿Quedó rico? Finalizar la visita guiada por el Museo Histórico, realmente muy interesante. Estuvimos más de una hora con nuestro guía donde nos contó toda la historia de este caserón en el que estamos parados, que fue la casa de comerciantes muy importantes de aquella época. Esta casa es del siglo XIX y São Luís era un puerto muy importante de comercio, con lo cual esta casa la utilizaban cuando venían los navíos, los barcos con mercaderías. Tenían que parar varios días a esperar los barcos, entonces utilizaban esta casa. No era su casa de vivienda permanente, pero sí se establecían acá por esos motivos. Y el museo está súper interesante, no solo por la historia de la casa, sino que, como podemos ver, hay muestras de diferentes azulejos que nos estuvieron explicando las técnicas, cómo se hacían estos azulejos, que son muy comunes verlos en todas las calles de acá de São Luís, del centro histórico. Y por dos motivos se utilizaban estos azulejos. El principal era porque tener azulejos en las paredes de las casas hacía que la casa sea más fresca, digamos, ¿no? Pero a partir de eso empezaron a armarse diseños, la gente empezó a tener diferentes modelos de azulejos y cuanto más costosos, más elaborados, hechos a mano era que la casa tenía más estatus, es decir, que la familia era más poderosa, más rica. Así que bueno, se utilizó también como un modelo de estatus social. Y bueno, pudimos ver las distintas técnicas acá también. Estuvimos en la planta superior de la casa, que no está permitido ni sacar fotos ni filmar ahí, pero bueno, ahí arriba era donde habitaban los dueños de la casa, con sus cuartos, sus comedores donde recibían visitas. Y esta parte de abajo, donde estamos parados, era la parte de donde vivían sus esclavos. Era una época donde tenían muchos esclavos africanos
y que hacían diferentes tareas para los dueños, gente como comenté, muy poderosa, de mucho dinero. Y ellos solo tenían permitido habitar este sector y había una escalera que era únicamente para los esclavos de confianza de los dueños, que sí hacían algunas tareas en el piso superior. Bueno, así un poco resumido, la verdad que tiene muchísimas curiosidades la casa y los objetos que nos contó el guía, así que se los súper recomiendo si hacen un paseo por São Luís, venir a visitar este museo, no solo porque la arquitectura y la casa es bellísima, sino también por toda la historia que aprendimos, que nos contaron, que nos hace entender un poquito más la configuración de esta ciudad y de lo que fue la historia de Brasil. Estamos en el Museo Cafúa. Esta casa que vemos acá fue construida en el siglo XVIII. Bueno, justo ahora están ensayando para el carnaval. Termino de contarles acá, recién salgo, esta es la casa donde estaba recién contándoles, que era un local en realidad donde se comercializaban a los africanos, a los esclavos. Estamos al lado del puerto, muy cerquita, así que bueno, en este recinto es que hacían la comercialización y en el salón principal del museo tenían como hasta 500 esclavos ahí en oferta, por decirlo de alguna manera. Bueno, nada, parte de la historia de Maranhão, de São Luís, también parte de esta triste historia que tiene Brasil humana. Y de esclavitud que hay, y ya no hay por suerte, pero que sí existió en el mundo. Y bueno, nada, muy completo todo el circuito turístico que hay en esta zona del centro histórico. Realmente hay mucha diversidad, ¿correcto? ¿No? Montones de lugares para visitar con muchísima historia viva, ¿no? Y como dato interesante, es muy chiquito el local, así que también utilizaban el patio. Tenían murallas relativamente bajas, a los que querían saltar las murallas y huir los castigaban en ese patio. En ese mismo patio, era como un patio donde los juntaban y a su vez también los castigaban, dijo él. Sí, dijo que sí, que los castigaban. Es otra palabra, pero bueno. Los torturaban. Esa fue la palabra exacta. Horrible. Así que bueno, y ahora los dejo con unas imágenes de estos chicos que están practicando para el carnaval con su música. Esta es una banda que tiene influencia africana, o sea que tienen en sus músicas parte de lo que es el carnaval brasilero con parte de costumbres africanas. Así que en ese patio estaban tocando, les dejamos unas imágenes para que ustedes también lo puedan disfrutar. Terminamos la tarde paseando por el centro histórico y yendo a tomar una cervecita a uno de los bares de música reggae. Hemos llegado al final del video. Realmente disfrutamos muchísimo la ciudad de São Luís. Como les comentamos, no la habíamos tenido en los planes originales. Llegamos por recomendación. Nos encontramos con un lugar con mucha diversidad cultural, muy interesante, con museos que son todos gratuitos, desde museos históricos, de la cultura reggae, de la historia de la conquista francesa, de arte sacro. Bueno, hay de todo para hacer respecto a lo cultural. Disfrutamos también la noche en el centro histórico con la música de reggae en sus calles. Así que bueno, nos vamos muy contentos, la hemos pasado muy bien. Y contarles que agarramos ruta rumbo a conocer la Chapada de las Mesas, un área natural dentro del estado de Maranhão. Es un parque nacional donde, bueno, vamos
vamos a ver un paisaje con cachoeiras, que son cascadas, con montañas, así que también estamos muy entusiasmados por ir a conocer todo ese sector. Los esperamos en el próximo video para compartirlo con ustedes. Si todavía no se suscribieron al canal, los invitamos a que se suscriban, que nos dejen un comentario y un like. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas al canal y nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.